Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy, como cada julio, toca hacer el balance de medio año, es decir, a través de una serie de preguntas ir haciendo un repaso de cómo han estado yendo mis lecturas hasta ahora. Y os voy adelantando ya que en términos generales estoy bastante decepcionada con cómo me está yendo el tema lector este año. La primera pregunta es libro favorito. En este caso no ha sido nada difícil escoger una lectura, porque lo cierto es que en estos 7 meses he encontrado muy pocas lecturas que se merezcan tener las 5 estrellas. Pero un libro que me emocionó muchísimo, que me tuvo enganchada desde la primera página, que me hizo gritar por dentro. Una de esas historias que por más tiempo que pase no se me va a olvidar. Es Drácula, mi amor, de C.D. James. Ya os he hablado mucho de este libro, así que tampoco quiero entretenerme, pero como resumen, el año pasado me vi la nueva adaptación bastante libre que han hecho sobre el clásico de Bram Stoker. Fue una historia de amor gótico que me gustó un montón y yo estaba desesperada por encontrar un libro que me diera exactamente las mismas vibes que me dio esa película. Y lo encontré en esta novela. Es la historia de Drácula, pero contada desde el punto de vista de Mina, donde la autora introduce un romance entre estos dos personajes, que se va fraguando lentamente mientras el resto de personajes intenta descubrir quién es Drácula y acabar con su vida por ser un vampiro. Es una novela que me gustó muchísimo, que me sorprendió porque a pesar de ser un retelling es muy fiel a la historia original y hay escenas, diálogos y momentos que si no son idénticos a la historia de Stoker son prácticamente calcados, con lo cual creo que es un libro perfecto para aquellas personas a las que les gusta la idea de que hubiera un romance entre estos dos personajes. La segunda pregunta es secuela favorita y aquí he de decir que soy toda una deshonra porque a las alturas del año en el que estamos todavía no me he leído ninguna continuación de saga. Bueno, miento, en realidad sí que me he leído alguna que otra continuación, creo que han sido en total 3 o 4, no muchas más, pero he de decir que ninguna de ellas puedo considerarla favorita. Algunas han sido continuaciones que bueno, que me han gustado, pero sin más, y otras directamente han sido un desastre. Así que para mencionar aquí el libro menos malo dentro de los que me he leído, pues simplemente prefiero dejarla en blanco. La tercera pregunta es novedad pendiente que se haya publicado. Cuando estéis viendo el vídeo creo que ya se habrá publicado el sexto y último volumen de Heartstopper. Creo que no tengo mucho que aportar acerca de estas novelas gráficas. A día de hoy todo el mundo conoce Heartstopper, quien más y quien menos se ha leído esta serie de novelas. Yo me quedé en el tomo cuarto y de hecho ya os he comentado creo en algún vídeo que mi intención es releerme el cuarto para poder leerme el quinto y después el sexto, porque es verdad que la historia del cuarto la tengo un poco difusa y como son novelas gráficas que se leen muy rápido no me importa releerlas, y la verdad es que siento un poco de pena porque aunque no es la típica historia que me ha acompañado durante muchísimo tiempo, sí que es una historia que me gusta mucho, también me gusta mucho la adaptación que han hecho en Netflix y siento que leer el sexto tomo es como cerrar una etapa. Así que bueno, ya os iré contando cuando me haga con él y cuando finalmente lo lea. La pregunta número 4 es novedad que más esperas y aquí tengo dos libros que se van a publicar este año y que yo estoy deseando que salgan a la venta porque es que me los voy a comprar del tirón. El primero es Un extraño dueto de Erin A. Craig. De esta autora me leí el año pasado La 13ª hija, que es una novela que a pesar de que no está en mi top de libros de fantasía, he de decir que me gustó bastante y me sorprendió porque me pareció muy original, y cuando de repente me apareció en Instagram que esta señora había escrito un retelling del Fantasma de la Ópera, además, si no entendí mal, es un retelling con romance donde el fantasma se queda con Christine, que es una relación romántica que, perdonadme, por muy tóxica y terrorífica que sea, a mí me encanta. Pues yo, en cuanto vi ese anuncio, lo primero que hice fue rezarle a todos los dioses editoriales para que alguna editorial se animara a publicarlo en España. Y mis plegarias fueron escuchadas porque semanas después la editorial Hydra anunció que lo iba a publicar y además se publica en octubre. Así que es perfecto para leerlo en nuestra época de Halloween. Además, creo que la edición que va a traer Hydra es exactamente la misma que se va a publicar en inglés, con cantos pintados, guardas ilustradas y demás, y es una edición que personalmente me parece preciosa, así que yo ya tengo reservado mi ejemplar porque en cuanto salga al mercado me lo voy a comer con patatas. Y otra novedad que me hace una ilusión tremenda es que mi diosa Madeline Miller va a publicar nueva novela. Para mi desgracia todavía no es el retelling de Hades y Perséfone en el que dijo hace tiempo que estaba trabajando, sino que es una historia totalmente nueva que se titula Mestra y que honestamente ni siquiera he mirado de qué va. Solo
Solo sé que es una historia corta que va a estar protagonizada por Mestra, que es un personaje de la mitología griega al que personalmente no conozco. Lo único que sé es que está relacionado de alguna forma con Poseidón. Tampoco sé si se va a publicar en España. Cuando estoy grabando este vídeo no ha habido anuncio oficial, pero yo entiendo que lo publicará ADN Novelas porque es la editorial que ha traído el resto de sus obras, y también entiendo que eventualmente la va a publicar porque todo lo que he escrito de Madeline Miller ha terminado traducido al español. Así que en cuanto anuncien esa novedad yo voy a hacer preventa igual que el resto de libros de Madeline Miller me la voy a comer con patatas, porque no hay autora que escriba mejores retelling de mitología griega que esta mujer. La pregunta número 5 es mayor decepción, y aquí he de decir que he tenido unas cuantas, así que he escogido las dos peores. La primera de ellas, y de la que hablé largo y tendido en mi último vídeo, es Casa de Cielo y Aliento, segunda parte de la trilogía Ciudad de Media Luna de Sarah J. Maas. Ya os dije que cuando empecé con el primer libro no me estaba gustando en absoluto, había muchas cosas que no me terminaban de encajar, pero que finalmente la lectura remontó y fue una novela que me terminó gustando muchísimo. Con este segundo libro me pasó exactamente lo mismo, empecé el libro con muy mal pie, pero yo ya con la experiencia de la novela anterior pues tenía la ilusión, o más bien tenía la esperanza de que la historia fuera a mejorar y terminara convirtiéndose en un librazo. En este caso no pasó, hay muy pocas cosas positivas que pueda destacar. No voy a enrollarme aquí explicando qué me gustó y qué no me gustó, para eso tenéis el vídeo que subí la semana pasada. El caso es que a mí esta novela me pareció un flop tremendo. Y otra decepción de la que ya os he hablado en el canal, pero muy brevemente, concretamente en el último haul que subí, es La niña salvaje de Christine Hanna. Si os suena esta autora es porque es la misma autora del Ruiseñor, que es una novela histórica que cuando salió en su momento estaba por todas partes, era un libro que todo el mundo estaba leyendo, pero que a mí en su momento me dio absolutamente igual porque la novela histórica no es un tipo de género que yo consuma de manera habitual. Sin embargo, me regalaron esta novela, que es una novela más de misterio, más tirando al thriller, aunque ya os adelanto que no tiene prácticamente nada que ver con eso y que fue uno de los mayores problemas que yo tuve con este libro, y me alegré muchísimo porque es una autora de la que yo quiero saber por qué le gusta a tanta gente y además en un género que sí concuerda más con mis gustos. Pero bueno, el resultado es que es un libro que no me gustó en absoluto, no me gusta cómo escribe esta mujer, no me gusta cómo hace personajes, no me gusta cómo hace las historias, y lo peor de todo es que cuando tú te lees la sinopsis de esta novela te piensas que en efecto es un libro de misterio, porque al fin y al cabo tenemos a una niña pequeña que un día aparece en un pueblecito y es una niña que está completamente asalvajada, que tiene signos de maltrato, que es incapaz de comunicarse, que se comporta más bien como si fuera un animal, y la policía del pueblo tiene que encargarse de investigar quién es esa niña, qué ha pasado, cómo ha llegado ahí, y para que le ayude en esa investigación contactará con su hermana, que es una importante psicóloga. Toda esa parte está muy bien, pero ¿cuál fue mi problema cuando empecé a leer el libro? Que me di cuenta que realmente es una novela de romance, que el misterio es simplemente una excusa para desarrollar el romance entre los personajes, y que aunque sí que es verdad que tiene mucho peso en la trama, realmente si lo quitas de la ecuación no afecta en absoluto. Y al final me sentí completamente estafada porque era como que me habían colado una novela de romance, cuando en realidad yo lo que estaba buscando era una novela de misterio que, insisto, es lo que te promete la sinopsis. Así que entre eso y entre todos los problemas que en mi opinión tiene esta novela, pues terminó siendo una tremenda decepción. En cambio, la mayor sorpresa de este año ha sido Drácula de Bram Stoker. No voy a repetir otra vez mis motivos draculianos de este año, pero aproveché el tirón que estaba teniendo yo con esta figura para leerme de una puñetera vez el clásico de Bram Stoker, que es un libro que yo nunca he tenido intención de leer porque estaba convencida de que era una historia que no era para mí, por diferentes reseñas, comentarios, porque Drácula es una figura que nunca me ha interesado en lo más mínimo. Es verdad que me gustan los vampiros, pero tampoco tanto como para que yo me quisiera leer este clásico, que además es un tocho. Pero bueno, como digo, aproveché el impulso y doy gracias por haberlo hecho porque es un libro que me gustó muchísimo y que creo que si lo hubiera leído en otro punto de mi vida es una lectura que no habría disfrutado tanto. Porque es verdad que había bastantes cosas que no me estaban gustando, pero aún así lo positivo superó con creces a lo negativo. Que estoy muy contenta por haberme animado finalmente a leer esta obra, y estoy todavía más contenta porque siento que lo hice en el momento apropiado. En la pregunta número 7 vuelve a ser monotemática con personaje favorito, porque aquí tengo que mencionar al señor Wagner de Drácula, mi amor. Que el señor Wagner es en realidad el seudónimo que utiliza Drácula para acercarse a Mina. Me gusta muchísimo cómo la autora ha interpretado a este personaje, porque sigue siendo el Drácula de Stoker, pero al ponerle como protagonista es un personaje al que hemos desarrollado todavía mucho más. Y además, al darle su toque personal para que el romance con Mina tenga sentido, es un hombre que a mí personalmente me resultó muy
atractivo. Es inteligente, culto, carismático, le gusta bailar, tiene sentido del humor. Además tiene ahí como un puntito vacilón porque disfruta tomándole el pelo a los hombres que van detrás de él. Adora a Mina por encima de todas las cosas y es capaz de hacer cualquier cosa por ella. A pesar de que sigue siendo un personaje violento y sanguinario porque al fin y al cabo sigue siendo un vampiro, tiene muy claro que esa faceta solamente se la va a mostrar a sus enemigos porque delante de Mina va a ser el perfecto caballero. Nunca le va a poner un dedo encima y no piensa hacer nada con lo que Mina no esté de acuerdo. Es más, hay momentos en los que Drácula la trata muchísimo mejor que Jonathan, que es su prometido. Y también otra cosa que me gusta mucho es que mientras que el resto de personajes masculinos destacan de Mina, que es la mujer perfecta, a Drácula lo que le gusta de ella y el motivo por el cual se enamora de Mina es precisamente porque es una mujer muy inteligente, muy culta y muy astuta. Así que vaya, que a pesar de ser un hombre que tiene sus defectos, a mí me conquistó como la protagonista. La pregunta número 8 es el libro que me ha hecho feliz. Y aquí, un libro que me ha hecho muy feliz, a pesar de que no ha sido una de mis mejores lecturas de este año, es Proyecto Hail Mary. Proyecto Hail Mary es una novela que me gustó, pero sí que es verdad que para mí fue perdiendo fuelle porque al principio la cogí con mucho entusiasmo, pero llegó un punto en el que me terminó aburriendo porque sentía que era una novela que no avanzaba y que al final te estaban metiendo demasiados conceptos científicos, al menos para mi gusto. Ya os comenté que me leí este libro a raíz de haberme visto la película, que en mi humilde opinión la película le da 1000 vueltas, por lo menos a mí me gusta muchísimo más que el libro. Para los que no sepáis de qué va esta novela, va de un científico que tiene que irse al espacio en una misión de la NASA porque está ocurriendo algo que está apagando la luz del sol y por lo tanto tienen que solucionarlo cuanto antes porque evidentemente sin luz del sol la Tierra no puede sobrevivir. Y cuando llega al espacio conocerá a un simpático alienígena llamado Rocky y entre ellos surgirá una relación de amistad preciosa. Este libro me hizo muy feliz por la relación del protagonista Grace con el alienígena Rocky, sus diálogos, sus comentarios, su forma de comportarse el uno con el otro me mantenía con una sonrisa todo el rato. Así que, aunque es un libro que la realidad es que me ha decepcionado un poco, solamente por eso merece la pena. Pregunta número 9, el libro que me ha hecho llorar. De este libro os hablé también hace poco en mi último resumen de lecturas y es Si los gatos desaparecieran del mundo, de Genki Kawamura. Esta novela va de un chico muy joven que un día recibe la terrible noticia de que tiene un cáncer incurable y de que le quedan muy pocos días de vida. Cuando regresa a su casa resulta que en su salón está el diablo y le dice que por cada cosa del mundo que elimine él le va a dar un día de vida más. Él comienza eliminando cosas que a él no le afectan y que piensa que son superfluas y el autor va haciendo un poco reflexiones acerca de cómo le afecta no solamente a él sino al mundo en general la desaparición de esos objetos. El punto de inflexión de esta novela es cuando el diablo le dice que lo próximo que tiene que eliminar es a su gato. Y ahí será cuando el protagonista se plantee hasta dónde está dispuesto a llegar con tal de sobrevivir un día más. Es un libro muy bonito, muy reflexivo, que tú cuando empiezas a leerlo piensas que es una novela un tanto superficial, pero poco a poco el autor va profundizando en ciertas cosas y termina siendo una novela bastante profunda. Es un libro que me hizo llorar, como ya os comenté, por la parte de los gatos, porque tengo 3 gatos, con lo cual las reflexiones y los comentarios que hace el protagonista acerca de su gato me llegaron muy hondo porque me sentí identificada con todas ellas. Aunque no tengáis mascotas de ningún tipo, creo que sigue siendo una novela que podéis disfrutar muchísimo y si buscáis una historia que es ligerita pero que al mismo tiempo os hace pensar, es una novela que recomiendo mucho. La pregunta número 10 es libro más bonito y aquí he escogido El cuerpo de Cristo de Bea Lema, que es una novela gráfica que ganó el Premio Nacional del Cómic, creo que fue en 2024. Es una novela que a nivel de historia es muy dura porque al final habla de la depresión y de cómo eso afecta no solamente a la persona que lo padece sino a todo su entorno, pero a nivel visual es una obra de arte y entiendo perfectamente por qué ganó ese premio. Los dibujos alternan entre bordados e ilustraciones hechas a mano con rotulador y creo que la sensibilidad artística de esta autora a la hora de transmitir la historia con sus ilustraciones es sublime. Es una novela preciosa a nivel gráfico, aunque os aseguro que la historia que cuenta os va a hacer sufrir, porque yo de verdad que la leí con el corazón en un puño. Pregunta número 11. Autor favorito que hayas descubierto. Esta pregunta me ha costado escogerla porque, como ya digo, tampoco es que yo haya tenido demasiados libros de 5 estrellas y no hay ningún autor que haya descubierto y que haya dicho wow, quiero leerme todo de esta persona. Pero una autora a la que voy a tener en el punto de mira por si publica algo más es a Nicola Sander. De ella me leí No la dejes entrar y fue un thriller psicológico que me gustó muchísimo porque es la mezcla perfecta entre misterio y tensión, entre no saber si lo que está pasando es real o
es toda una exageración de la protagonista. En esta historia tenemos a un matrimonio que acaba de tener a su primer hijo y un día de repente la hija mayor del marido, que es de una relación anterior, le escribe a este una carta diciéndole que quiere volver a tener contacto con él y que le gustaría pasar unos días en casa. La mujer, que es nuestra verdadera protagonista porque es la que nos cuenta todo, está encantada y le parece estupendo tener contacto con la hija de su marido, así que acepta sin ningún problema, pero en cuanto esta chica llega a casa, la mujer comienza a notar comportamientos extraños y que hay cosas que hace y que dice que no terminan de cuadrarle. Es una novela que me mantuvo en suspense del principio hasta el final, es una obra muy adictiva y lo que más me gustó es que cuando llegamos al final y creemos que sabemos lo que va a pasar porque más o menos hemos ido atando cabos, la autora consigue sorprenderte y meterte varios giritos que yo por lo menos no me vi venir. Con lo cual, literalmente, hasta la última página estuve con el corazón aquí porque no sabía exactamente qué era lo que iba a pasar. Así que cuando me apetezca leerme un thriller que sepa que me va a enganchar una barbaridad, seguramente recurra a esta autora. Y ya la última pregunta es el libro que necesites leer antes de que termine el 2026. Y aquí he escogido una novela que va a ser mi próxima lectura y es El Imperio de los Condenados de J. Christoph. Esta es la segunda parte de la trilogía de El Imperio y el Vampiro, que el año pasado no, el anterior me leí la primera parte con Rebeca de Un libro más, nunca uno menos, y llevábamos retrasando bastante la lectura de este segundo libro. No porque el primer libro no nos gustara, sino porque al final, entre medias, hemos leído a Sanderson, que también es un autor muy denso, con libros de fantasía muy largos, y al final pues leer tantos libros gordos seguidos termina saturando un poco. Pero como este año va a salir la tercera parte, es un momento perfecto para retomar esta trilogía y quién sabe, a lo mejor la terminamos antes de que termine el año y todo. Y hasta aquí el tag de balance de medio año. Contestar a estas preguntas me ha servido para darme cuenta de que tengo que ponerme las pilas porque al final los propósitos que me puse a principio de año apenas los estoy cumpliendo. Es verdad que voy muy avanzada en mi reto de reducir pendientes en físico de mis estanterías, pero como no podía ser de otra forma, en mi reto de avanzar con sagas no voy tan bien. Y además también estoy un poco frustrada porque a pesar de todo lo que he leído, la mayoría de libros se me ha quedado en las 3 estrellas, 3,5, es decir, que realmente he tenido pocas lecturas que se vayan a convertir en mis lecturas favoritas. Y aunque a algunos os pueda parecer esto una estupidez, para mí es importante porque significa que no estoy terminando de elegir bien los libros que leo. Que a ver, realmente esto es muy difícil porque al final muchas veces tú piensas que una novela te va a gustar mucho y no termina gustándote, o al revés, te lees un libro que crees que va a ser ni fu ni fa y al final te termina encantando. O sea que tampoco es culpa mía 100% que no termine yo de enfocar bien mis lecturas. Pero bueno, tampoco quiero quitarme toda esa responsabilidad. Así que mi intención en los próximos meses es tener más en cuenta mis objetivos de lectura y sobre todo afinar un poco mejor mis elecciones. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, deberéis de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.